bien, ahora te entendí. Estos ejercicios igual no son del seno de algo sobre algo cuando algo tiende a cero. Eh, Estos son del tipo cero por acotado, todos. O sea, tienen funciones. Acá las funciones trigonométricas, eh, en general, en general, suelen darte la función que está acotada, ¿no? Porque las funciones trigonométricas, seno y coseno, tangente no, tangente no está acotada porque, bueno, tangente tiene otra fórmula, tiene otra forma. Pero la función seno y coseno oscilan entre uno y menos uno. Por lo tanto, normalmente los ejercicios de límite que, que involucran seno y coseno y están multiplicadas por algo, y uno se tiene que acordar de la propiedad del cero por acotado, porque ahí el acotado lo tenés a la vista, es clarísimo quién está acotado, que es seno o coseno, ¿no? Bueno, es el caso del ejercicio 8 por ejemplo, en el primer caso, creo que algunos de esos también hicimos. Por ejemplo, en el primer caso, vos ves, eh, a ver, hagámoslo, dale, hagamos porque si no, después parece como que estamos hablando en el aire. A ver, para que corto y lo mandamos a una página nueva para mira. Por ejemplo, en el primero, claramente el coseno es algo, ¿no? Que es una función acotada, acotada. O sea, a vos mucho no te importa lo que pasa dentro en el argumento. De hecho, tiende a infinito acá. Cuando x tiende a cero, uno dividido la raíz cúbica de x, o sea, esto es uno sobre cero, y uno sobre cero ya a vos te da la idea de que eso se va a la miércoles, ¿no? A infinito. O a menos infinito si vas al cero por la izquierda. Pero independientemente si te alejas para la izquierda o para la derecha, en el argumento, el coseno de números que son muy grandes, no le importa el coseno, porque el coseno siempre te da entre uno y menos uno. Así que esta parte siempre oscila entre valores acotados. Ahora, x al cuadrado, cuando x tiende a cero, y bueno, cero por cero, esto claramente tiende a cero. Así que este límite te da cero. Y así, no hay que hacer más nada. O sea, simplemente es distinguir en cada parte está acotado y quién tiende a cero. Y si querés poner por propiedad del eh, que es cero por acotado, ¿no? Que es un teorema, ¿no? O sea, eso es como la justificación. Por ejemplo, mirá en el caso B. El caso B es curioso. Mirá, tenés límite para x tendiendo a cero y yo, ¿sabés qué voy a hacer? Voy a primero usar el valor absoluto de un producto, C, que es lo mismo que el producto de los valores absolutos. O sea, lo distribuyo. Al valor absoluto lo distribuyo a la x y al seno, ¿no? Porque eso, propiedad del valor absoluto, dividido x. A ver, esto lo escribo así para, para que a mí me sea más fácil mirarlo. Total, esto está dividido todo por x, todos sabemos que es un producto, así que yo la x la puedo poner abajo del que a mí se me canta, y lo voy a poner ahí. Ahora, fíjate una cosa, este ejercicio se puede mirar de muchas maneras, de muchas maneras. Esta a mí me parece la más fácil, pero se podría ir por otro lado y llegamos eh, a la misma conclusión. Eh, ¿Puedo Sí, preguntarle si cómo es que yo haría, a ver si está bien? a ver, dale, decime. Sí, eso me Porque interesa mucho. el de seno de x sobre x yo entendí que es cero. Seno de algo sobre algo. Sí, pero para que acá tenés valor absoluto y abajo no. Ah, No, no, pero está bien, no pasa nada. Pero, a ver, ¿cómo hacemos? Si no tenés algo en matemática, ¿qué hacemos para que aparezca? Lo ponés. no, O sea, claro. ¿qué necesitas vos que aparezca en el denominador? El valor absoluto de Valor x. absoluto, Y bueno, claro. pones así. Lo que pasa que si lo pones abajo, ¿qué más tenés que hacer? Y ponerlo arriba también. Ponerlo arriba. Ahí está. ¿Ves?
Entonces, ahora, así como está, podés seguir. ¿Ve? Esta sería otra manera, no era como lo iba a hacer yo. Pero esto era lo que vos estabas proponiendo, usar el seno de algo sobre algo cuando algo tiende a cero. Que está bien, también, está perfecto. Ahora, ¿cómo seguiríamos acá? Mira, yo diría, a ver, vamos a acomodar. Valor absoluto de x y valor absoluto de x es valor absoluto de x al cuadrado. ¿Está bien? Es lo mismo que decir así, mira. Valor absoluto de x al cuadrado sobre x. Uy, para que acá me olvidé poner el límite, que estúpido. Esto es igual al límite para x tendiendo a cero. Entonces, este lo agrupo con este. Y me queda valor absoluto de x al cuadrado. Abajo me queda esta x. Y acá, por propiedad, también, el valor absoluto de un cociente es el cociente de los valores absolutos. Podemos meter todo bajo una misma barra de valor absoluto. Porque acá tenés el módulo de seno por un lado y el módulo de x por el otro. Pero en realidad, como es un cociente, vos podés poner el módulo del cociente, por propiedad del módulo. Eso es así. Entonces, ahora sí, vos decís, esto tiende a uno. Esto tiende a uno. No hay mucho que mirar. ¿Está bien? Ahora, ¿y esto que está acá? ¿A qué tiende? Bueno, veamos un toque que es cero eso. Pero, ¿cómo lo vemos? Fácil. El valor absoluto, esto, es lo mismo que esto. Y es lo mismo que esto. Y es lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de algo que no es negativo es directamente lo que está dentro. ¿Se entiende? Bien, así que fíjate que, o sea, haciéndolo por este lado es como que hay que hacer un par más de cuentas, pero está bien, porque uno practica, ¿no? Entonces, en realidad ya acá podríamos haber sacado las barras de valor absoluto, pero digamos, acá uno explica por qué esto directamente te da esto. Todo por propiedades que vimos. Esto significa multiplicar dos veces el valor absoluto. El producto de los valores absolutos es el valor absoluto del producto, de x por x. Ahora, como x cuadrado nunca te da negativo, el valor absoluto de algo que no te da negativo es directamente lo que tenés adentro. Así que te sacás de encima el valor absoluto. El módulo de esta parte no es necesario ponerlo. Entonces, al final, ¿qué nos queda? Nos queda así, seno de x sobre x, ¿no? Este se te va con este, para que lo hago con otro color, porque si no, este se te va con este, y, y bueno, esto ni siquiera uso el teorema del cero por acotado. Acá directamente es propiedad de límites. Este tiende a uno y este tiende a cero. Y cero por uno da cero. O sea, acá, si lo hacemos de esta manera, ni siquiera tenemos que usar el teorema del cero por acotado. No fue necesario usar esa propiedad, porque lo vimos de otra manera. ¿Por qué? Porque vos quisiste tratar de usar el seno de algo sobre algo cuando algo tiende a cero, que es lo que usamos. Pero acordate que arriba no tenés seno solo, tenés el valor absoluto del seno. Vos decís, y si yo no quería dividir por el valor absoluto de x, bueno, también podrías haber hecho por izquierda y por derecha por separado y analizar qué pasa. Me parece que eso sería más trabajo todavía. De todas maneras, con esto quiero mostrar que hay varios caminos que nos llevan al resultado. Ahora, si vos pones solamente la x, que era lo que vos estabas queriendo hacer, me parece, ¿no? Vos ibas a poner la x acá abajo. No ibas a poner, ibas a juntarla con esta x que está acá, ¿no? No, lo iba a hacer mal porque iba a ser cero de x sobre x como que estuviera todo junto y es solo el valor absoluto del de arriba. Está bien, pero igual por eso, vos ibas a usar como esta parte que está acá. Y esa parte que está ahí, este, bueno, así como está, lamentablemente no lo podemos usar, porque de hecho este límite no existe. Si uno lo mira así solo, no existe. Por eso, si a vos tenés valor absoluto arriba, tiene que aparecer el valor absoluto abajo para que sea, bueno, para poder usar esto, ¿no? Pero bueno, igual este no es justo, no es lo que yo estaba pensando que me estabas consultando.
Pero bueno, también tiene que ver un poco con eso, no, no, la verdad que tenés razón. Sí. Sí, sí. No, más que todo es cuando tengo que reemplazar coseno por seno y esas cosas. Pero no hay mucho de eso. A ver, igual, ¿Qué pasa, Tigre? a ver, por ejemplo, a ¿Qué, ver, qué pasa, a ver, bebé? a ver, ay, me parece que le están sacando canas verdes a alguien. No pasa nada. Yo ya también. ¿Qué te pasa? ¿Qué era lo que te iba a decir? ¿Qué es esto? Uy, para que acá hice macana, ¿eh? Acá era lo que estábamos haciendo. Sí. Vamos a ponerlo acá arriba. Si es que me deja, ¿no? Ahí ¿Qué? está. Vení, me Ahí está está. llorando. Vení, Ahí está. Perfecto. Eh, ¿Tenés vení. alguno ahí que vos me Vení, digas? vení. No, acá este que tengo seno, coseno, porque este, bueno, este ya está. Eh, Acá hay otro más. Este, por ejemplo, con coseno, pero esto es lo mismo. Porque este está Ay, qué acotado y mal este tiende a cuento, cero. O sea, ay. este también al toque lo mirás y decís, cuando x tiende a cero, acá te queda Ay, ¿qué coseno de dice? pi sobre 2 negativo, coseno de menos pi sobre 2. Pero si vos mirás coseno de menos pi sobre 2 es cero. O sea, ese no tiene problema, es mirar el gráfico nada más. O sea, esto tiende a cero. Claro, eso. Cuando es menos pi sobre 2, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer un gráfico y ahí fijarme? Claro, 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 claro. Sí, sí, tal cual. ¿Ves? Haces así, te dibujás al coseno y vos te das cuenta que en pi sobre 2, aparte acordate que el coseno es par. Si en pi sobre 2 vale cero, en menos pi sobre 2 también. Sí, claro. ¿Está bien? Entonces vos decís, chau, esto da cero. Esto tiende a cero. Ah, está bien. Y Eso era lo que no entendía yo. Eso era lo que no entendía. claro, No sabía si, o sea, cómo tendía a cero eso. claro, es que da cero, digamos. Acá sería reemplazo directo en esta parte. Porque no es que hay una indeterminación ahí. No. En todo caso, como este está acotado, entonces si este tiende a cero y este está acotado, por propiedad sabemos que su producto te va a dar cero. Eso sí. Y bueno, nada, y esto siempre, por eso yo les decía cuando vimos seno y coseno, que digamos, acostumbrémonos ya a dibujarlos como si fuese una parábola, ¿viste? O sea, un dibujito, tampoco tenés que hacer una cosa del otro mundo, ¿no? Como para La- tener la- presente qué significa y cuánto valen en los lugares donde normalmente, no, digamos, en los lugares que vos no necesitas calculadora, porque, qué sé yo, no sé, el coseno de uno, no sé cuánto vale, qué sé yo, no sé, el coseno de uno hay que hacerlo, no sé, está por ahí, no sé cuánto Le hago vale. una pregunta. Sí. ¿Se pueden hacer los ejercicios, la mayoría haciendo gráficos y pensándolo de esa manera? Sí, sí, totalmente. Siempre que un gráfico a vos te ayude y te... Sí, sí, totalmente. Para eso Oh, estamos. Porque después hay gente que se acuerda de memoria, porque vio tantas veces el gráfico que dice, coseno de pi sobre 2 da cero, y ya se lo acuerda. Pero si uno no se lo acuerda, se hace un grafiquito y lo mira. Sí, sí, ok, por supuesto. gracias. No, por favor. Bueno, listo. Entonces, esto dejémoslo acá. No sé por qué estaba empezando a borrar, porque soy medio salame. Bueno, si no tienen ninguna otra consulta, eh, bueno, recuerden que seguramente este fin de semana, acuérdense que ahora vienen, cada fin de semana aparece una autoevaluación en general. Si no aparece es o porque me olvido, o porque me olvido, no sé, qué sé yo. O porque nos retrasamos un poco, qué sé yo. O el tema es muy largo, ¿no? Bueno, así que la autoevaluación de este fin de semana sería de límite, ¿no? Profe, Sí. la autoevaluación es como un puntaje, te da, se puede Ya, desaprobar, tipo a ver, aprobar eso tipo ya lo la habíamos materia. hablado y lo vuelvo a repetir. Digamos, ayuda, digamos, si lo haces bien. Ahora, si no lo pudiste hacer o no te sale, digamos que ninguna persona va a desaprobar por que la autoevaluación no le salió bien o no la pudo hacer. Ahora, si la tenés hecho y te lo hiciste bien, bueno, después por ahí en los parciales, que es lo que cuenta, lo principal, si por ahí te está faltando un poquito para llegar a la nota y vos, bueno, con las autoevaluaciones uno puede redondear. ¿Está bien? Digamos que no tienen perjuicio y sí beneficio. ¿Se entiende esto?
¿no? Sí, sí, se entendió. Perfecto, me interesa eso. A mí me parece que las autoevaluaciones son más una ayuda para ustedes, para ver, digamos, cómo van yendo y es una manera más de estudiar, es como ir haciendo ejercicio, bueno, nada. Aparte, fíjate que prácticamente tenés todo un fin de semana para hacerlas, no tenés por qué, no tenés un tiempo que te está corriendo como va a ser el caso del parcial, o sea, podés abrir y cerrar la autoevaluación en diferentes momentos, podés consultar lo que se te cante, bueno, eso con el parcial también, lo que pasa es que tenés menos tiempo. Bueno, estimados, estimadas, gente linda, trabajadora, a ver, hoy se habilita la de límite, no, hoy no, hoy es mercoledì, eh, dobbiamo aspettare fino a venerdì, hasta recién el viernes. Ragazzi, perfecto. Vayamos entonces a arrancar nuestra unidad 3. Lo bueno de la unidad 3 es dos cosas. Primero, es muy cortita, o sea, en dos clases la tenemos que hacer, en dos reuniones, digamos. Y lo segundo es que prácticamente es límite, o sea, continuamos con el tema del límite. ¿Mm? O sea, que tenemos todavía más tiempo para asimilar las cosas referidas al límite. Porque justamente la idea del límite, esa idea complicada de escribir matemáticamente, aunque creo yo bastante clara de entender en la mayoría de las funciones normales, eh, fue necesaria ese concepto para dar con claridad la idea de continuidad de una función. ¿Qué entendemos por qué una función es continua? Así que arranquemos desde ahí. Arranquemos con la idea intuitiva de continuidad. Entonces, vayamos acá y digamos que cuando hablamos de continuidad, creo que lo que la mayoría de las personas que ya estudiamos algo de matemática y vimos funciones y qué sé yo, nos imaginamos, cuando nos dicen una función continua, nos imaginamos que la gráfica, ¿no? La representación gráfica de esa función continua, que generalmente es una curva, puede ser una recta, una parábola, y después las cosas que a vos más te gusten, vos podés dibujar sin levantar el lápiz. Entonces, por ejemplo, hacemos así, así, una cosa así, entonces decimos, bueno, mira, esta función es continua. Todavía no decimos dónde, todavía no estamos diciendo bien qué significa, pero digamos ya uno como que intuitivamente entiende que algo continuo es algo que no se corta. Es decir, si no se corta significa que yo puedo dibujar su gráfica sin tener sin estar obligado a levantar el lápiz. Por ejemplo, esta otra función que viene por acá y después por alguna razón tengo que saltar acá abajo y seguir, digo, upa, esta función no es continua. Vamos a ponerle G. ¿Por qué? Y bueno, mira, está cortada y continuidad no tiene. Por lo menos acá, en este punto, continuidad no tiene. Justamente pegó un salto. Acá fue un salto hacia abajo, ¿no? Siempre vamos de izquierda a derecha en el eje X, ¿no? En el sentido creciente de las X. Yo acá, para dibujar su gráfica, tengo la obligación de levantar el lápiz. No puedo dibujar esto sin levantar el lápiz. Bueno, pero esa no es una definición matemática. O sea, dibujar una gráfica sin levantar el lápiz me puede servir a mí como aproximación intuitiva a la idea. Perfecto, está muy bien. De hecho, es en lo que yo pienso normalmente cuando hablo de continuidad. Pero el problema, ¿saben dónde está? El problema está en el tipo de funciones que hay. Realmente es una porquería. A ver,
las funciones estas son las que uno normalmente está acostumbrado a manejar. Y les tengo que ser sinceros, las funciones que aparecen naturalmente en las aplicaciones, las que son de interés práctico, porque son aquellas que usamos en la ciencia y en la tecnología para poder representar, es parte de la realidad, que es la que queremos aprender a manejar y a dominar, y son las funciones más importantes que nosotros que aprendemos desde la escuela. O sea, las trigonométricas, seno, coseno, bueno, después vamos a ver que las exponenciales todavía no las vimos, logarítmicas, y después la familia de polinómicas. Bueno, esas son más o menos las funciones y las operaciones entre ellas, ¿no? Producto, división, bueno. Ahora, pero esas son algunas funciones nada más. La verdad que la idea de función da para inventar cosas muy raras. Por ejemplo, y esto es solamente a título, ¿cómo les puedo explicar? A ver, esto es para mostrarle por qué la necesidad de estar haciendo definiciones tan raras. ¿Por qué en matemática la definición de límite es tan fea? ¿Por qué? Porque vos tenés que dar una definición que abarque a todas las funciones posibles. Las lindas y las feas. Más allá de que uno después trabaje con las lindas, pero no podemos dar una definición para las lindas y las feas la dejar al lado. No. Tenés que dar una definición que agarrás vos la función que agarrás, mientras que sea una función y cumpla con eso, bueno, va a tener límite. Imagínate esta función que le vamos a llamar W de X. Y mira, la función va a valer X o 0. Va a valer X si X pertenece al conjunto de los números, por ejemplo, al conjunto de los números racionales. Y va a valer 0 si X pertenece al conjunto de los números irracionales, ¿no? Recuerden que entre los irracionales y los racionales tenemos a todos los reales, ¿no? Acordémonos de esto. O sea, el conjunto de los números reales, el eje real, se divide en dos grandes clases de números. Los que son fracciones y los que no lo son. Y entre los dos formamos el conjunto de los números reales. ¿Está bien? Si uno quiere tratar de visualizar esta función, es una porquería, no se puede dibujar. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque resulta que por propiedades de la recta real, propiedades de los números, entre dos números, entre dos fracciones, hay infinitos irracionales. Y entre dos números irracionales hay infinitas fracciones. Por lo tanto, esta función sería una función que no se puede dibujar. ¿Por qué? Porque sería la recta y igual a x, sería esta que lo voy a dibujar en línea punteada, sería esto, siempre y cuando se hace una fracción. Por ejemplo, en un medio vale un medio, en 1 vale 1, en 8 vale 8. O sea, para los números que son fracciones, la imagen de la función es directamente lo mismo que la x, porque es la identidad, y igual a x. Ahora, si vos agarrás, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, te da 0, porque raíz cuadrada de 2 no es una fracción. Entonces, raíz cuadrada de 2 te da 0. Pi te da 0. Bueno, todos los números que no son fracción, te da 0. Entonces, si vos dibujás esto, sería como una nube de puntos acá arriba y una nube de puntos acá abajo, ¿no? Una cosa rara, ¿no? Y no podés verlo, ¿no? Porque, insisto, continuamente en el eje X tenés números que van para arriba, que son fracciones, y números que se quedan ahí, que no son fracciones, ¿no? Así, continuamente, pero, digamos, es de loco pensar. Bueno, obviamente vos me vas a decir, che, ¿y esta función es continua? Y vas a decir, no, ni en pedo. O sea, esta función no es continua porque justamente está toda llena de saltos.
continuamente vos estás saltando arriba, abajo, ¿no? Bueno, resulta que esta función, es cierto, no es continua, salvo en un punto. En un punto sí es continua, en el cero. Ay, déjame copiar. O sea, w de x es continua en el cero. Y esto no lo podemos ver, no tiene sentido. No, o sea, no se puede explicar con que vos pudiste dibujar a la gráfica de la función sin levantar el lápiz. Porque esta es una función rara. Bueno, y no es tan rara esta. Digamos, hay peores, por supuesto. Lo que les quiero mostrar con este ejemplo es que cuando uno tiene que definir continuidad en matemática, tiene que abarcar todos los casos. Bueno, esta función en el punto cero es continua y yo tengo que poder explicar por qué. Tengo que dar una definición que dé cuenta de que esta función, así como está definida en forma rara, para los irracionales una cosa, para los racionales otra, resulta que en el cero, y bueno, en el cero ahí acumula puntos y tiene límite y tiene imagen y las dos cosas coinciden. Y bueno, listo. Entonces, con esto solamente a título, les quiero, ¿cómo decir? A título de curiosidad, es mostrar por qué algunas veces las definiciones son tan feas. Simplemente porque tratamos de abarcar todos los casos. Después, si vos me decís, pero no tiene un interés práctico esta función. Bueno, no lo sé. Puede ser que no. También es cierto que la ciencia es una caja de sorpresas, ¿viste? Lo que en un momento, ustedes si quieren lean un poco de historia, los números imaginarios, las raíces cuadradas de números negativos, en un momento eran obsoletos, digamos. Grandes matemáticos los consideraban como ridículos, o sea, la gente que, o sea, como cosas que no tenían sentido. Bueno, hoy la electrónica, digamos, hoy, hace 100 años, la electrónica no pudo haber sido lo que fue si la teoría de los números complejos no se hubiese desarrollado. Hablo de números que en un momento no tenían ni la menor entidad. Había algunos matemáticos que hasta lo llamaban, bueno, de hecho, números imaginarios es la palabra que quedó. Imaginario como diciendo es algo que vos te ocurre pero que no existe, digamos. Bueno, esa comparación, que por ahí es un poco burda, pero muchas veces en un momento hay cosas que parece que no son útiles, matemáticamente las podés definir, pero no le encontrás ninguna utilidad. Pero resulta que más adelante te sirven y son útiles para explicar tal o cual cosa, ¿no? Así que muchas veces uno no tiene que decir, ah, no, pero esto es una estupidez porque no sirve para nada. ¿Qué sé yo? Bueno, concretamente, vamos a la definición de continuidad en un punto, definición local. Y van a ver que la definición básicamente es una continuidad de lo que estamos haciendo, de límite. Bueno, vamos a tratar de explicar matemáticamente qué significa que una función sea continua en un punto. ¿Está bien? Entonces, decimos que la función f de x es continua en el punto P si se verifican tres condiciones. La primera es la función tiene que tener imagen en el punto P. O sea, arrancamos por ahí. Tenemos que tener función. Esto algunos matemáticos o algunos textos, pocos, la toman como ridícula esta suposición. Porque es como decir, voy a definir continuidad de una función. Bueno, primero tenete una función. Sí, más vale. Si yo te quiero dar las cualidades de un perro, lo primero que tengo que decirte es, bueno, primero agarra un perro, digamos. Está bien. O sea, es como que... pero nosotros no le vamos a dar bola a eso y la vamos a tomar igual. Vamos a seguir la tradición de la mayoría de los libros de análisis 1. Entonces, para que una función sea continua, lo primero que tenés que tener es imagen, ¿no? Obvio. Listo. O sea, la función tiene que valer algo en ese punto. La segunda condición es justamente la columna vertebral de la definición. La función tiene que tener límite en ese punto. O sea, la primera es que la función tiene que tener imagen.
La segunda es que la función tiene que tener límite. Y la tercera condición es que esos dos valores tienen que coincidir. O sea, la imagen que f le da a p y el límite de f cuando x tiende a p tienen que valer la misma cosa. Acá yo lo llamé L1 a la imagen y L2 al valor del límite. L1 y L2 tiene que Y se coincidir. te rompió el Esperá que corazón, me ¿no? Que se había parece que... lavado. Ay, que me tiraste el dedito, me dolió. ¿Qué más? Bien. ¿De qué estaba hablando? Que me olvidé. Perdón. Ya, ya voy a volver. Es cuestión de retomar un poco. Acá está. Bien. Resulta que estas tres condiciones, en forma un poco más abstracta, pero bueno, lo van a ver si miran algún que otro libro, las podés resumir en una sola oración. F es continua en P si solo si el límite de x tendiendo a P de f de x es igual a f de P. Esto, Profe, una pregunta. ¿Estás sí, compartiendo pantalla? ¿sabés qué? La verdad que no lo sé. Puede ser que cuando Así salí no me acuerdo recién eso. se me descompartió. Gracias, Sí, porque viste, tuve que silenciar porque alguien se olvidó el micrófono abierto. Entonces, vieron cómo es la cosa, muy amable, acá el compañero que... Bueno, entonces, como les decía, estas tres condiciones, que son bastante claras, ahora vamos igual a ponerlas a prueba, se pueden resumir en una sola oración, que es esta que está acá abajo. Esta es la definición de continuidad que podemos pensarla resumida, ¿no? Esto es más abstracto, como les decía. Leer esto, f es continua en p, si solo si el límite de x teniendo p de f de x es igual a f de p. Acá estás diciendo que hay límite, que hay imagen y que las dos cosas son iguales, ¿no? Cuando escribís f de p es porque estás diciendo la imagen de f en p. Es eso, es lo que te da eso. Bueno, ahora, uno mirando esto, seguramente cuando lo ve por primera vez en su vida, o en bajada, te da para pensar, porque decís, no, ¿cómo no entiendo? Esto parece como obvio. Si X se acerca a P, ¿no? X se acerca a P, digamos, eso no lo discute nadie. Por lo tanto, decir que esto es esto, y es como obvio. Bueno, no, para nada. No es obvio, para nada. Esto solo se da si la función es una función que podés dibujar sin levantar el lápiz, digamos, si es continua, ¿no? ¿Dónde está la trampita? Bueno, después esto es una cosa que uno entiende con el tiempo, como todo en la vida. Pero la trampa acá es que uno está mirando a la X y X tiende a P, eso es cierto. El problema es que acá a la X está afectada por una función. O sea, que X se acerca a P, sí, eso es clarísimo. X se acerca a P. El problema es que f de X se acerque a f de P. Ese es el problema. Porque vos ahí no sabés qué le está haciendo f a la letra X. O sea, acá hay una función transformando las cosas y esa función hace cosas rarísimas como la que acabamos de ver. Entonces, visualmente, simbólicamente, uno ve, uy, X, P, lógico. No, pero acá vos estás hablando del límite de la función de X que vaya a f de P. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos para que esto... eh, bueno, pero antes de ver los ejemplos, que acá los tengo dibujados, esto los dibujé a mano como para que vean que, digamos, no hace falta hacer cosas muy raras como para dar y mostrar una idea. Eh, Recién vimos lo que significa ser continua. ¿Qué significa no ser continua? Bueno, negar lo que vimos recién. O sea, negar alguna de estas tres cosas. Si alguna de estas tres condiciones falla, la función no es continua, la llamamos discontinua.
¿eh? Una función es discontinua en un punto si falla por lo menos en una de estas tres condiciones. Depende en cuál falle, vamos a tener un tipo u otro de discontinuidad que son dos. ¿Está bien? Ahora eso lo vamos a ver más adelante. Pero ya por lo menos sabemos que si la función es discontinua es porque no es continua. Y si no es continua es porque no cumplió las tres condiciones. Por lo tanto falló por lo menos en una. Vamos a ver el primer ejemplo, este medio truchito que está acá. Mira, dibujé una función que no tiene fórmula, ¿eh? Esto es solamente gráfico. Uno mira que la función claramente es discontinua por el gráfico. Ahora, tratemos de ver qué pasó con la definición. Primero, ¿la función tiene imagen? Sí, porque si vos te pones en el punto P, que es este, si vos te parás en el punto P, la función vale 5. ¿Ves? F de P vale 5. Lo veo en el gráfico. ¿Está bien? O sea, primer condición, todo bien. Vamos a la segunda condición. ¿Tiene límite? Bueno, cuando te acercás por la izquierda al punto P, ves que la función se acerca a 3. Cuando te acercás por la derecha al punto P, la función se acerca a 5. Los límites laterales existen, pero ¿qué pasó? Son distintos. Si los límites laterales son diferentes, significa que no tiene límite. La función ahí sonó. Como la función no tiene límite, la segunda condición falló. F tiene una discontinuidad y la vamos a llamar esencial. O sea, F tiene una discontinuidad, seguro. Ahora, ¿de qué tipo? Después lo vamos a definir bien, pero ya lo anticipamos. Se va a llamar esencial. ¿Por qué? Porque está hecha pelota. ¿En qué sentido está hecha pelota? Hay un salto de la función cuando estás de un lado al otro. Y eso no hay manera de, entre comillas, solucionarlo. Después vamos a ver qué significa solucionarlo. Por ahora vamos a entender que como que hay dos tipos de discontinuidades. Están las discontinuidades graves y las discontinuidades que son leves. Bueno, esta es grave. ¿Cuáles son las graves? Cuando el límite no existe. Cuando el límite no existe estás hecho pelota y la discontinuidad se llama esencial. Fíjate la palabra, ¿no? Vamos a este segundo ejemplo para que veamos un tipo de discontinuidad leve, ¿no? Que se va a llamar discontinuidad evitable. A ver, primer condición. ¿La función tiene imagen en el punto? Sí, porque vos agarrás y ves cuánto vale. A ver, cuánto vale 8. ¿Por qué? Y porque es así, ¿viste? Ese puntito, el que construyó esa función, la hizo valer 8 en el punto P. Ahora, fuera del punto P, la función es esa recta, ¿no? Así que, si vos calculás el límite, tanto por izquierda como por derecha, la función se acerca a 5, tiende a 5. ¿Está bien? Por lo tanto, segunda condición, también la cumple. Tiene límite. El límite vale 5 de esta función. Ahora, tiene imagen. Tiene límite, pero ¿qué pasó? El límite y la imagen no coinciden. Entonces falló la 3, la tercera condición. Por lo tanto, decimos que F, en ese caso, tiene una discontinuidad evitable. Ya podemos entender cuándo es evitable y cuándo es esencial la discontinuidad. Evitable tiene límite, pero falla en alguna otra cosa. Esencial no tiene límite. Chao. Ahí ya no miremos más. Fíjense, esto que está acá atrás, a ver si lo podemos mirar un poquito mejor. Esta definición, miren que no se cumple acá. Fíjate. F, a ver, lo voy a poner acá con negro. Mira. Sabemos que F es continua en el punto P si el límite cuando te acercás al punto con f de x te da f de p. Ahora, fíjate que acá no da, porque este límite te da 5, pero f de p te da 8. Entonces, ¿te das cuenta que son distintas?
sea, esto y esto no tienen por qué coincidir. Justamente coinciden cuando hay continuidad. Acá vemos un claro ejemplo donde esta ecuación, que es con un límite, ¿no? Que uno la ve y dice, che, sí, bueno, pero esto se cumple siempre. Cuando x se acerca a p, x se acerca a p. No, no lo mires así porque está mal. Es cierto que x se acerca a p, pero vos acá estás evaluando a una función en los valores de x. Y ahí es donde no sabes lo que va a pasar. Bueno, acá lo que va a pasar es que la función se acerca a 5, pero la función no vale 5, vale 8. Entonces, es discontinua y se llama evitable. Bueno, acá la vieja y conocida seno de x sobre x. A ver, fíjate que acá lo que falla es la primera, ¿no? Acá es donde algunos matemáticos se ponen medio locos y te dicen, pero esto es una estupidez. ¿Cómo vas a decir que esto no tiene imagen en el cero? Obvio que no tiene imagen en el cero, si no existe la función. Bueno, está bien, o sea, yo eso lo entiendo y hasta en cierto punto lo comparto, ¿eh? Pero me parece que por una cuestión didáctica, para explicar el tema y para que uno sea más fácil, para ser un facilitador de la comprensión del tema, mejor lo dejamos y está bien. Aunque sea una pregunta ridícula, la hacemos. Digamos, cero, ¿pertenece al dominio? No, obvio. Bueno, ya está, listo, esto es discontinuo entonces. Para esos matemáticos te van a decir, pero no es que es discontinuo. No puedo hablar de discontinuidad de algo que no existe. ¿Cómo voy a hablar de la discontinuidad de una función que no tengo? Es como hablar del color, no sé, de un animal que no existe, qué sé yo. Y si no existe, no tiene color. Bueno, es lo mismo, pero no importa. Entonces, acá vamos a decir, f de 0 no existe, por lo tanto, ya la función es discontinua. Pero, de todas maneras, veamos la segunda condición. La segunda condición sí que se da, porque límite sí que hay. Porque justamente en el 0 no vale nada, pero en los alrededores del 0 sí vale. Y ya nosotros vimos que el límite de esto vale 1. Entonces, acá hay una cuestión que tengo que aclarar. Yo considero que esto es una discontinuidad también del tipo evitable. ¿Por qué? Porque tiene límite y acá lo que falló fue la primera condición. La primera condición, que es que directamente no tenés ninguna imagen no tenés imagen. Entonces, nadie tiene dudas de que esto va a ser una discontinuidad evitable. ¿Por qué? Porque tenés límite. ¿Y qué significa evitable? Que vos podrías resolver el problema fácilmente simplemente tapando el hueco. Es decir, lo hice acá, mirá. Vos definís a una nueva función, que la llamamos f asterisco, de tal manera que cuando la x no vale 0, valga f, lo que valía antes. O sea, hasta ahí vamos bien. Y le das el valor 1 cuando x vale 0. ¿Por qué le das el valor 1? Porque el límite vale 1. Entonces, es lo que debería valer esta función si es que estuviera definida en el 0. Pero no está definida en el 0. Bueno, no importa, la defino yo adrede con otra función f estrella, ¿no? Entonces, esta es una función partida. Es una función que ahora, a diferencia de la anterior, esta, su dominio, el dominio de f, son todos los números reales menos el 0. Ahora, el dominio de esta nueva función son todos los números reales, porque donde antes no valía nada en el 0, ahora yo la hice valer algo, la hice valer 1. Pero no le di un valor cualquiera, le di un valor que la hace continua. Sí, perdón. Cuando nos aparezca algo así, ¿hay que cambiarlo a esto? Bueno, si el solo ejercicio, para explicar. si el ejercicio te lo pide, redefinir a la Ok. función, hay que hacer algo así. Pero ven que no es nada del otro mundo, ¿no? O sea, es armar una función partida donde vos le agregás el valor que le falta y ese valor que le agregás es el que te dio el límite. O sea, no es nada del otro mundo. De hecho, la idea del límite, un poco, yo se los anticipé cuando vimos esto, es tomar a este tipo de funciones que si vos las mirás, a ver, si vos dibujás esto con el GeoGebra no te pone un hueco ahí. El GeoGebra te dibuja todo continuo.
¿Por qué? Y porque tiene límite. Y la verdad es que esta función no vale 1 simplemente porque no podemos dividir por 0. Pero como tenemos la idea de límite, decimos, bueno, pero a ver, no vale 1, pero la obligamos a valer 1. ¿Cómo? Y bueno, armando una función muy parecida, pero que tenga el huequito tapado. Bueno, lo que les quería contar es que en la guía de trabajos prácticos, por alguna razón que yo bien no lo sé, eh, al ejemplo este, al segundo, donde sí tenés imagen y no coincide con el límite, no la llama discontinuidad evitable. No lo sé por qué. Parece ser que si ya tiene imagen, entonces es como que la función digamos, está obligada a valer eso. Entonces es como que no la podés reparar. Bueno, yo la verdad que no lo comparto y la mayoría de la bibliografía que consulté, por no decir toda, eh, piensa más o menos lo mismo que yo. Digamos, no digo toda porque alguna vez por ahí leí en algún libro que no lo decía, tampoco es que consulté infinitos libros, ¿no? Pero digamos, unos cuantos de análisis leí. Entonces, la verdad que decir que esta no es una discontinuidad evitable porque tiene imagen y no coincidió, y esta sí es evitable porque no tiene imagen y la inventé, la verdad que me parece que la diferencia es mínima. Porque de última, la función, sea como sea, la tengo que cambiar. Esto yo lo cambié. Pasé de tener esto a tener esto. La tuve que cambiar. ¿Cómo lo cambié? Agregándole la imagen donde no lo tenía. ¿Qué imagen le agregué? La imagen adecuada para hacerla continua. ¿Y cuál es la imagen adecuada? La que te dio el valor, el límite. El límite valió 1, la hago valer 1. Ahora, acá, yo, ¿cómo la arreglaría la función? Y sería la misma recta, pero este punto lo borro y lo pongo acá. O sea, sería cambiar la imagen del punto P. O sea, acá es inventar la imagen, acá es cambiar la imagen. En ambos casos algo tengo que modificar en la función. Así que yo voy a seguir con mi postura, que es lo que la mayoría, me parece, de los libros admiten. Y uno lamentablemente se tiene que fijar en la bibliografía porque uno tiene que hacer más o menos lo que hace la mayoría, ¿no? Por lo menos cuando está en matemática o en alguna disciplina. Después en otras cosas no, pero acá, digamos, si la mayoría más o menos se puso de acuerdo en esto, aparte me parece bastante lógico y natural. Igual es una controversia estúpida que no me voy a dedicar a discutir con nadie. Si alguno de ustedes me dice, no, para mí esto es discontinua esencial, te lo acepto, ¿eh? Vos me explicás, me decís, no, para mí cuando la función ya tiene imagen, entonces yo no te la cambio, listo, perfecto, está todo bien. Mientras que me calcules bien el límite y me digas las cosas como salieron, ¿la querés llamar discontinuidad esencial a esto también? Dale para adelante, yo no me voy a enojar y cada uno hace lo que quiera. En este tipo de cosas, la verdad que ponerse a discutir esto me parece más que ridículo. Así que, pero yo, ya saben, voy a seguir. Esto no hay duda. Esto no tiene duda ningún libro. Ya, nadie, ningún matemático te va a discutir que esto es discontinuo esencial. Está hecho pelota y no la puedo reparar. No hay manera de hacerle valer algo a la función en este punto para rehacerla continua. Eso es imposible, porque no tiene límite. Ahora, estas dos, bueno, para mí son evitables. Para la guía de trabajos prácticos probablemente no. Y este tipo te la ponga como que no es evitable. Pero bueno, son cuestiones. Vamos a hacer, mira, ya mismo un ejercicio. Y vamos a aprovechar para hacer un ejercicio también del tipo del alumno, del compañero, sí, el alumno compañero, compañero de reunión, de clase, de curso, que preguntó por ese tipo de funciones que tienen seno y que te ponen un poco loco, ¿no? Bueno, hagamos mira. Y para que vean que los ejercicios estos de continuidad son ejercicios de límite, porque en el fondo, lo que acabamos de ver es que lo más importante es analizar el límite, porque después lo otro, bueno, se ve si tiene imagen, si no tiene imagen, si coinciden los dos. O sea, un problema de continuidad es un problema de límite.
porque ese es el principal problema que tengo que resolver. ¿Tiene límite o no? Porque después de ahí es fácil seguir. Así que analizar la continuidad de las siguientes funciones en los puntos indicados. Bueno, tenemos que ver si esta función, que no tengo acá en la gráfica, acá el gráfico no está, la podríamos dibujar con el GeoGebra y mirar, por supuesto. Háganlo si tienen ganas. La idea es que después uno tiene que, lo que ve, corroborarlo con una explicación analítica. O sea, entender por qué la gráfica es lo que es. O sea, ese es nuestro objetivo. Así que, bueno, yo sin gráfico lo voy a hacer. No voy a dibujar con el GeoGebra. No porque esté prohibido, insisto. Lo haría si tuviera ganas, pero no tengo. Lo que sí voy a tratar de mostrarles es que sin mirar ningún gráfico, nosotros estamos en condiciones de poder contestar esta pregunta. ¿Es continua la función? ¿Pega un salto? ¿Se parte? ¿O pasa otra cosa? Bueno, entonces primero que nada voy a dibujar algo que ya creo que hice varias veces. Lo voy a hacer una vez más. Voy a dibujar el eje. Ahí, mira, el eje X. Y ahora, tratemos de mirar cómo está definida la función. La función tiene dos fórmulas. Es este cociente, seno de 6x dividido seno de 3x, ¿no? En este intervalo, o sea, en el intervalo que va desde 0 hasta pi sobre 3. Acá, en todos estos puntos, vos tenés seno de 6x dividido el seno de 3x. Vamos todavía. Y fuera de estos puntos, fuera de este intervalo significa fuera. Digamos. Si x no está en el intervalo abierto que va del 0 hasta pi sobre 3, significa que x está en cualquiera de estos dos intervalos. Desde pi sobre 3 hasta más infinito y desde menos infinito hasta 0. En estos dos lugares la función vale 2. Es constante. Bien. Vamos a analizar entonces la continuidad. Tenemos que trabajar en dos puntos. En este punto, en el x1 igual a 0, lo voy a llamar x1, y x2 igual a pi sobre 3. Entonces la pregunta, ¿es continua la función justo en este punto? Ahí tiene la idea. Bueno, vamos a ver. Entonces, empecemos primero por el x1. Empezamos por x1. Primer condición. ¿Cuánto vale f en 0? Bueno, f en 0, fíjate que el 0 justamente no pertenece a este intervalo. Así que, a ver, por ahí uno ve esto y lo confunde, porque algunas veces mirarlo así es la negación, esta es la negación de este. Si te confunde esto, escribilo así por ahí no te confunde menos. Esto es equivalente a decir que x está. O sea, si x no está acá es porque x está en el complemento, o sea, desde menos infinito. Acá lo dibujé, ¿no? Hasta 0, cerrado, o sea, el 0 está incluido, unión desde pi sobre 3 hasta más infinito. Entonces, esto y esto es lo mismo. Acá está escrito más cortito, pero es más abstruso, ¿viste? Y eso de x no tiene que estar acá. Bueno, si x no está acá, es porque x está acá. Esa es la... Bueno, fíjate que si x vale 0, entonces yo tengo que 0 pertenece a este conjunto, por lo tanto vale 2. O sea, f de 0 vale 2. Ahora vayamos al límite. Segundo, para hacer el límite, fíjense que tenemos fórmulas distintas. O sea que yo me tengo que acercar al 0 por la izquierda y me tengo que acercar al 0 por la derecha. Entonces, cuando me acerco al 0 por la izquierda, vamos a hacer el fácil, ¿no? De f de x, la función, cuando te acercas por izquierda, siempre es constante, siempre vale 2. O sea que f tiene esta fórmula.
el límite para x tendiendo a 0 por la izquierda de 2, ¿no? Y esto vale 2. Vamos, ahora la otra parte. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x? Apa, ahí cuando te acercás por la derecha tenemos que usar esta fórmula. Porque ves, cuando vas caminando por acá, acordate que al 0 no lo tocas nunca. Pero siempre vas a estar cada vez más cerca y siempre por la derecha. O sea que vamos a tener que usar la formulita que está acá. Por favor, como siempre digo, si ven que se pierden, yo por ahí voy, hablo mucho al pedo, me frenan y me dicen, la verdad que no te entiendo nada. Y yo seguro que te voy a decir, y sí, te entiendo que no entiendas. Bueno, ahora, miren lo que pasa acá. ¿Qué es eso? Miren lo que pasa acá. ¿Qué pasa acá? Bueno, el seno de 6x, cuando x tiende a 0, es el seno de 0. Y acá abajo también es el seno de 0, porque 3 por 0 y 6 por 0 vale 0. O sea que tenés 0 sobre 0. Tenés una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Seno, seno, todo mal, ¿no? Por las dudas, como recién estuvimos charlando con el compañero, si no te acordás, agarrá y hace así. Te haces una función seno y vos sabés que cuando te acercás a 0 con la función seno se acerca a 0. Así que acá 0, 0, listo. ¿Cómo hacemos para salvar la indeterminación? Como tenés un argumento que tiende a 0, podemos usar la propiedad de el seno de algo sobre algo cuando algo tiende a 0. ¿Y cómo lo hacemos? Y mira qué fácil. Pero mira qué fácil, ¿eh? Vamos a hacerlo acá abajo. Voy a volver a mi querido color azul. Voy a hacer el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿no? Estamos. Y mira lo que hago. Mira este trucazo, ¿eh? Pongo seno de 6x y acá pongo por, le pongo una raya de fracción acá también, y acá pongo el seno de 3x. Lo escribo así, mira. ¿Ves? Total, este producto te da esto. Pero ahora digo, mirá, le agrego el 6x acá, porque es lo que me falta para poder usar la propiedad del seno de algo sobre algo, y le agrego el 3x acá, que es el argumento que tiende a 0 de esta parte. Ahora deshago lo que hice, como hago siempre. Si dividí por 6x, multiplico por 6x. Si Perdón, multiplico... José, Sí. le hago una pregunta. Me perdí por... No tendría que... Ah, no, está bien. Nada, me di cuenta cuando hice eso. No, igual Nada. decime, ¿eh? Decime porque No, por ahí... te iba a preguntar si no tendrías que poner 6x sobre lo que ponías dividiendo, lo ponías multiplicando y ahí justo lo hice y me di cuenta. Claro, ahí está, sí, exactamente. ¿Alguna vez? Pero ustedes ahora ya están pensando más rápido de lo que yo hablo, cosa que está perfecto y normalmente es así, ¿no? Bien, ahora, esto, ¿cómo termina? Mirá, esta x se cancela, porque estamos en un entorno reducido del cero, ¿viste? Siempre repito lo mismo, cosa de que a uno le vaya grabándose medio a fuego o por repetición. Esto tiende a 1, porque es seno de algo sobre algo cuando algo tiende a 0. Esto tiende a 1. Y esto vale, y esto tiende a 2, ¿no? 6 dividido 3. O sea que cada factor tiende a algo, tiene límite. Límite de un producto, entonces, es el producto de los límites. O sea que esto te da 1 por 1 por 2. Queda 2. Finalmente, si el límite por la izquierda y el límite por la derecha coinciden, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de toda la función completa, o sea, por izquierda y por derecha, da 2. Y coincide con f de 0, con la imagen. Entonces, acabamos de descubrir que Profe, f, ¿le puedo hacer una pregunta? la que quieras. Cuando dice límite de f de x es igual a límite, bueno, arriba de todo. O sea, no arriba de todo, acá abajo del. O sea, donde puso seno de 6x sobre seno de 3x. Sí, Y dijo que eso valía cero porque el 6 por.
X es igual a Uy, 0. ¿sabés qué? Estoy perdiendo la escucha. O sea, te escucho muy bajito, cada vez más bajito. ¿Puede ser? Ya ahora no te Saco escucho. los auriculares. Ahí, No, ahí se ¿sabés escuchó. qué? ¿Sabés que se escucha? No, no, apenas puedo escuchar alguna. Soy yo la que no, o sea, ¿a mí no se me escucha o es usted nada Ahí te más? escucho un poco, ahí te escucho un poquito mejor. Bueno, sigo hablando y si Ah, no se dale, dale, entiende, ahí va bien. Dale, dale, dale. ok. Cuando puso arriba de todo esto que explicó recién, que puso seno de 6x sobre seno de 3x, Acá. ahí sí. ¿Por qué eso tendía a cero y abajo ya no tiende a cero eso? No, ¿Porque es el seno? no, no. Acá, o sea, lo original, Sí, este primer renglón de acá, seno de 6x dividido el seno de 3x, cada uno de ellos se va a cero. Por eso acá puse indeterminación del tipo 0 sobre 0. se va a cero porque tiene el seno. Porque está, claro, porque es el seno de 0. O sea, acá Claro, dentro, o sea, pensarlo como reemplazo directo. 6 por 0, 0. ¿No? 3 sí. por 0, 0. Seno de 0, ¿cuánto es? 0. Seno de 0, 0. 0 ¿Y dividido por qué, 0, un desastre. Entonces, y por qué abajo 6x sobre 3x da 2? porque acá yo cancelé, no, no, pero esto lo agregué yo aparte. Yo Claro, divido por 6x, multiplico por 6x para no variar la sí, sí, fórmula. sí. Hago lo mismo. Ahora, ¿por qué tiende a 2? Y porque la x, con la x acá sí la podés cancelar. Porque es x Ah, dividido claro, x, que x no vale, no, no, claro. nunca Lo vale que 0. sea que Y valga se cancela. claro, claro. Y después 6 dividido 3 es 2, ¿no? Pero el Claro, sí, tema es que sí. acá, o sea, yo acá no puedo cancelar las x, Ahí porque están está. adentro del Sí, argumento del seno. Pero acá afuera son polinomios. Esto sí, porque sí, esto sí. es 6 multiplicado por x y 3 multiplicado por x. Entonces, la x y la x, bueno, nada, se dividen. X Sí, sí, dividido x sí. te da 1. Lo que pasa es que Claro, no me podés. había dado cuenta lo de los paréntesis, así no. Ah, no, No claro. está que. Ojo, ojo, porque acá no es 6x dividido 3x. Claro, Acá sí. es el seno de 6x dividido el seno de 3x. Y eso es, Está todo junto. claro, totalmente. Eso hay que mirarlo bien, porque después uno, Gracias. no, por favor, para eso estamos acá, para tratar. Bueno, finalmente concluimos que f de x es continua, continua en x1 igual a 0. Y como estamos orgullosos de lo que hicimos, le ponemos un... O sea, si dibujamos con el GeoGebra, después lo vamos a dibujar. O por ahí ustedes ya lo hicieron, no sé. Después lo vamos a dibujar. Vamos a ver que en el 0 esta parte y esta parte se pegan perfectamente. O sea, hay continuidad, no hay ningún salto. ¿Está bien? Ahora vamos a la segunda, al segundo punto. Acá va a traer otro tipo de problema. Entonces me voy a poner acá y voy a poner, entonces ahora en el x, no, vamos a seguir con el azul, x2 igual a pi sobre 3. Bueno, a ver, bien. Entonces, primer paso, primer condición, quise decir. ¿Cuánto vale f en pi sobre 3? Bueno, va a valer 2 también, porque fíjate que pi sobre 3 está en este conjunto, y si está en este conjunto, la función vale 2. O sea, en pi sobre 3, en el punto pi sobre 3 vale 2. Eso no pasa nada. Ahora vamos al segundo, que es el problemático, ¿no? Que es el límite. ¿Qué pasa con el límite cuando me acerco a pi sobre 3? Primero vamos a empezar por la derecha, vamos a empezar por el fácil. Bueno, cuando me acerco por la derecha siempre funciona la constante número 2, así que coincide este límite con este, para que ahí pi sobre 3 por la derecha dé el número 2. Queda 2, o sea, ahí
no hay problema. El problema va a estar acá, cuando haga el límite y me acerque a pi tercios, pero por la izquierda. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí tengo la función que es la división del seno de 6x con el seno de 3x, ¿no? Claro, ahí cambia la cosa. Ahí tengo seno de 6x dividido, ay mamá, seno de 3x. Y hagamos una cosa, hagamos el reemplazo directo. Entonces, para hacer el reemplazo directo, digo, acá lo hago, esto es cálculo auxiliar, mira. Cálculo auxiliar, ¿no? Digo, a ver, el seno de 6 por pi sobre 3. Estoy reemplazando para ver cuánto me da la parte de arriba en pi sobre 3. Fíjate que te queda el seno de 6 dividido 3 es 2pi. ¿Y cuánto vale el seno de 2pi? El seno de 2pi vale 0. ¿Por qué? De nuevo me hago un dibujito. Mirá, ahí tenés. En 2pi el seno vale 0. ¿Se ve? Sí, ¿no? Seno de x, b. A ver, ahora vamos al otro. El seno de 3 por pi sobre 3, ¿no? Porque ahora voy a reemplazarlo en el denominador, a ver qué pasa. Y esto me queda el seno de, este se cancela, te queda el seno de pi. Pero el seno de pi, fíjate, que también da 0, mirá. En pi también vale 0. Chao, todo mal. ¿Qué pasó? Pasó que tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0. O sea, esto es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Pero observen que acá no tengo el seno de algo sobre algo cuando algo tiende a 0. Porque ahora el argumento no tiende a 0. El argumento tiende, el de arriba, a 2pi. Y el de abajo tiende a pi. Ya está, ¿ves? Ahora, justo el seno vale 0 en 2pi y en pi, y en cualquier múltiplo de pi, ¿no? O sea, el seno vale 0 siempre que tenga pi, 2pi, 3pi, 4pi, 10pi, 1000pi, o sea, todos los pi que quieran, siempre que sea un múltiplo entero, el seno te va a valer 0. Entonces, ¿qué hago acá? Acá no me sirve hacer esto que hice antes. Dividir por 6x y multiplicar por 6x. Porque esto, por favor, entendámoslo, esto no es un caso del tipo seno de algo sobre algo que te da 1 si algo tiende a 0. Porque el algo no tiende a 0. Ese es el problema. Esto es lo que nos está pasando. Porque el argumento, lo que yo llamo algo, que es lo que está entre paréntesis, lo que está afectado por el seno, no tiende a 0. Eso, no sé si, yo creo que se ve eso, ¿no? Por favor, no me digan que no, porque le pongo acá una nube, mira. O sea, si ponemos una nube es porque tiene cierta relevancia. Bueno, ¿y cómo hacemos para hacer este tipo de cosas? Bueno, acá hay varias formas. Hay varias formas. Yo le voy a dar lo que a mí me parece más potable. Algunas veces se puede hacer un cambio variable. Un cambio variable para transformar este límite en un límite donde el algo sí tiende a 0. Pero a mí trabajar con un cambio variable a esta altura me parece que es poner más triste a la gente. Así que yo lo que voy a hacer es usar lo siguiente. Mira, uso la fórmula del seno de la suma de dos ángulos. ¿Por qué? Mira, voy a usar esta fórmula. El seno de alfa más beta es el seno del primero por el coseno del segundo más, al revés, el coseno del primero por el seno del segundo, ¿no? Fórmula que está en la guía de trabajos prácticos, ¿no? ¿Y dónde uso
si acá no tengo la suma de dos, pero ahí es donde vos usás todo el poder creativo de tu mente y decís, el seno de 6x yo lo voy a escribir como el seno de 3x más 3x. O sea, las 6x que están adentro la escribís 3x más 3x, porque vos ahí no tenés ningún problema en hacerlo. O sea, nadie te puede prohibir que vos 6x lo escribas como 3 más 3x, ¿no? Y, oh casualidad, fíjate que el de abajo tiene 3x, así que parece que vamos por buen camino, ¿no? Y ahora este sería el que hace de alfa y este el que hace de beta. ¿Está bien? Entonces ahora aplico la fórmula, pero cuando les decía, en algunos casos uno tiene que usar este tipo de cosas y las fórmulas las tenés a mano, pues no te las tenés que acordar de memoria. Yo esta me la acuerdo de memoria medio de pedo, digamos, porque bueno, la uso seguido, pero si no, y hasta algunas veces la tengo que ir a mirar porque por ahí digo, no, a ver si me confundo con el otro. Bueno, yo creo que está bien, de todas maneras. Eh, igual le iré a ver, mira, por las dudas. ¿Sabes qué? Me hicieron dudar. Ustedes tienen la capacidad, su silencio me hace dudar. Entonces voy a buscar acá. Ahí, mira. El seno de... Acá está. Vamos a cortarlo y vamos a pegarlo, mira. Vamos a pegarlo en nuestro... A ver, ¿dónde está? Está acá. Para que vean que no les miento, mira. A ver. Pero la punta del obelisco, che. Lo voy a agrandar un poco. O sea, el seno de alfa, el seno primero por el coseno del segundo. Sí, mirá, ¿viste? Bueno, esto sale de algún lugar. Nosotros, ahí en la guía está hecho el ejercicio. Yo les prometí que lo iba a hacer si ustedes lo hacían y no les salía. Y como nadie me preguntó nada, a mí me gusta echar la culpa a los demás. Bueno, sigamos entonces, dale. Vamos a usar esta fórmula adaptada a esto. O sea que el seno de 6x va a ser el seno del primero por el coseno del segundo más al revés. Aunque en este caso es medio inútil porque son iguales. O sea, justamente alfa y beta es la misma cosa, es 3x y 3x. Pero igual usemos así como están las cosas, el coseno del primero por el seno del segundo. Bueno, conclusión, justo en este caso, como 3x y 3x es el mismo ángulo, esto y esto me queda lo mismo, o sea que puedo decir dos veces el seno del primero por el coseno del segundo. Bueno, de hecho, esta es otra fórmula trigonométrica que se lo llama como el seno del doble del ángulo, que es un caso particular de el seno de una suma, porque ¿no? Es sumar, bueno, no importa. Ahora, fíjense que ya lo tenemos liquidado. Con esto nos queda que el límite cuando x tiende a pi tercios por la izquierda del seno de 6x sobre el seno de 3x, ahora descubro que el seno de 6x lo puedo escribir así. Esto me da el límite cuando me acerco a pi tercios por la izquierda, y en vez de escribir seno de 6x escribo todo esto que logré. 2 por el seno de 3x por el coseno de 3x dividido seno de 3x. La buena noticia es que ahora podemos cancelar, porque de nuevo estamos trabajando en un entorno reducido del pi tercios, entonces justo en pi sobre 3 no lo voy a pisar. Así que esto lo puedo cancelar y lo que me queda es reemplazo directo. O sea, esto me queda... A ver, para. Esto me queda 2 por coseno de 3, para que ahí guardo 3 pi por sobre 3. O sea, me queda 2 por el coseno de pi, y el coseno de pi, si no te acordás, da menos 1, hacete un dibujito si no te acordás. Es así.
Entonces acá está pi, perdón, acá está pi, y vale menos 1, ¿no? Coseno de pi vale menos 1. O sea que vale menos 2, ¿no? 2 por menos 1, esto vale menos 1. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que este límite, el límite este, vale menos 2 por la derecha, por la izquierda digo, pero por la derecha valía 2. Mirá, acá, ¿te acordás? Acá está. Por lo tanto, vamos a poner acá, como el límite acercándome a pi sobre 3 por la derecha de f de x es distinto al límite para x acercándome a pi sobre 3 por la izquierda de f de x, conclusión, no existe el límite. O sea que la función está hecha pomada en el punto pi tercios. F tiene una discontinuidad y esencial. F de x tiene discontinuidad esencial en el punto pi sobre 3. Así que esta función es continua acá. Está todo bien. Pero acá no. Acá está todo mal. Hay un salto. Salta de 2 a menos 2. De hecho, dibujémosla. A ver si podemos. Para que les muestro. A ver si esto ahora, porque pobrecito este programita ya, esta compu. Creo que ya lo hablé esto, así que no lo voy a volver a hablar, porque parezco de esos viejos que siempre repiten 500 veces. Bueno, ya parezco, digamos, ya más o menos. Bueno, ¿cómo armamos una función partida? A ver, me parece que el comando es si. A ver, si condición entonces. Ahí está. Vamos a poner así. Y no, si no. Ahí, entonces vamos a poner si. Si x. Vamos a poner. A ver, la condición sería pi sobre 3. Para ver. Pi sobre 3. A ver, pi sobre 3. No me puso el pi. No me puso el pi. ¿Por qué miércoles no me puso el pi? Si yo lo apreté. Entonces, si 0 menor a x menor, o sea, si x es mayor que 0 y menor a pi sobre 3, entonces, ahí pongo una coma y ahí pongo la fórmula. La fórmula es el seno de 6x dividido el seno de 3x. Bueno, miren, ahí ya la dibujó, ¿lo ven? Ahí ya dibujó, bueno, ahí ya te das cuenta lo que pasa, ¿no? Vamos a agrandarlo, no, pero vamos a poner ahora una coma. Si no, vale 2. ¿Ves? Ahí puse la función, ¿no? Y si pones enter, mira, fíjate que hasta te la dibujé todo acá la función, mira qué linda. Mira, la función es seno de 6x sobre 3x si x está acá. Y en caso contrario, vale 2. Ahora, ¿se dan cuenta? Esto lo voy a acercar para que se vea un poco mejor, aunque igual creo que se ve bastante bien. Se ve bastante bien. Bueno, ven que en 0 es continua. O sea, viene valiendo 2, teníamos límite, y del otro lado también tenemos límite y vale 2. Ahora, el problema fue en pi dividido 2, que es acá más o menos, un poquito más que 1. ¿No? Pues pi dividido 3. Acordate que pi es 314. 314 dividido 3 es más o menos 1, ¿no? Entonces, cerca del 1 está pi sobre 3. Bueno, fíjate que por la derecha vale 2, pero por la izquierda el límite nos dio menos 2, que es lo que nos terminó dando a fuerza de usar esa fórmula. Bueno,
Entonces, acá, nosotros ya lo sabíamos de entrada si hubiésemos hecho el dibujo. El tema es que analíticamente tenemos que estar en condiciones de mostrarlo. ¿Por qué? ¿Por qué da esto acá? Bueno, simplemente calculamos el límite y nos dimos cuenta que por un lado da una cosa, por el lado da otra. Bueno, la función en este lugar es discontinua esencialmente, ¿no? Viene todo bien, todo bien. Acá la recta x igual, y igual a 2 se pega perfectamente con la función. Sigue para abajo, pero acá pega un salto y chao, sigue. Bueno, creo que quedó claro, ¿no? Más o menos lo que hicimos. Fíjense que este ejercicio también nos ayudó mucho a repasar, ¿cómo se llama? Esta miércoles que no funciona, che. Nos ayudó a repasar límites, ¿no? Porque vimos, digamos, seguimos resolviendo límites indeterminados. Y fíjate que estuvo bueno porque en una misma expresión que tenía seno, tuvimos que usar en un caso seno de algo sobre algo cuando algo tiende a cero. Pero en el otro lugar, la indeterminación también era del tipo 0 sobre 0, pero no podíamos ver eso, no podíamos usar esa propiedad, porque el argumento no tiende a cero. El argumento tendía a otra cosa. Y ahí tuvimos que recurrir a el uso de esta fórmula. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna acotación sobre esto. Yo, profe, lo entendí. Lo único que si puede poner al final de todo, así termino de ver cómo queda para... Ahí está. Bien. Igual el otro día, la clase del lunes ya la terminé de procesar a la madrugada. Obviamente yo estaba durmiendo, ¿no? Así que yo después la subo. Después me refiero a hoy en el transcurso del día. Y alguien me dijo, la clase pasada, que no podía acceder al PDF de la primer clase. Bueno, yo volví a subirlo, digamos, cambiando el tema del permiso del enlace. Así que bueno, si siguen teniendo problemas, por favor me lo dicen. Listo. Y también este archivo yo se lo voy subiendo a medida que voy subiendo también los videos, ¿no? Bueno, Le hago una pregunta. por ¿Qué favor. significa la E dada vuelta con una barra? Esto no existe. No, esto no existe. También les prometí que les iba a hacer, les prometo tantas cosas y no hago nada, ¿no? Ustedes van a decir, pero este tipo es una... Bueno, tienen razón. Esto no existe. Ok. Y en el X igual a 0, puedo ir a lo último también, así termino ¿X igual a 0? A ver. en la primera parte del ejercicio. ¿Para qué? Cuando X Ah, ahí sobre la nube. ¿acá? Sí, ahí. Ahora un momento. Bien. Bueno, como verán, el tema de continuidad básicamente es seguir trabajando con límites, ¿no? Lo que pasa que ahora en el contexto para el cual el límite se creó, que es para justamente entender cuando una función tiene esa característica de ser continua. Su gráfica pega un salto, no lo hace, bueno, etc. Vamos a continuar ahora. Bueno, acá está la definición de lo que se llamaba discontinuidad evitable y discontinuidad esencial. Bueno, si la función tiene una discontinuidad evitable, ya sabemos que significa que falló en la primera condición o en la última. Pero lo que seguro tiene la función discontinua evitable es límite, ¿no? Porque si no tenía límite, no era evitable, era esencial. Entonces, acá estamos definiendo qué significa redefinir a la función en el punto P de manera continua.
Bueno, la nueva función sería una función que llamo, por ejemplo, esto queda a gusto del consumidor, pero f asterisco o f estrella de x. ¿Y cómo definís a la función? Mira, la función es lo que valía antes siempre que no estés en el punto P. Y ahora la haces valer en P el valor del límite. O sea, esta nueva función que vos estás definiendo, esta f asterisco, ahora es continua en P. F asterisco es continua en P. ¿Está bien? Ahora, una aclaración que puede sonar media tonta, pero la hago igual. Vos siempre podés redefinir a una función como se te cante. Si una función no tiene límite o no tiene imagen, o sea, es discontinua por alguna razón, y vos de prepo la querés hacer valer algo, eso lo podés hacer siempre, porque vos podés inventarle cosas a la función como más creativo te salga, digamos. Ahora, acá el asunto es inventarle algo que la haga continua, o sea, darle un valor a la función en el punto, de manera tal de que la función se comporte continua en ese punto. Bueno, eso solamente lo podemos hacer de una sola manera y en caso de que haya límite. Y es así, como dice acá. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, a ver, para que se entienda. Si vos tenés la función seno de x sobre x, vuelvo a lo mismo. Entonces sabemos que esto no tiene imagen en el cero, pero tiene límite. Entonces yo digo, pucha, quiero que tenga imagen en el número 0. Bueno, entonces armo una función nueva que se llama, no sé, qué sé yo, f asterisco, vamos a ponerle, de x, y vale esto si x no es 0, y vale, qué sé yo, 3 si x vale 0. Obviamente que la redefiní. Ahora, pero esto es una huevada, porque ¿cómo te queda la función? La función te queda así, ¿no? Que es una cosa así, ¿no? Y después tenés acá arriba la imagen, o sea, vale 3, o sea, yo le di un valor, pero este valor que le di le completó el dominio, sí. Ahora el dominio de estas funciones son todos los reales, pero sigue siendo discontinua en el 0. Entonces, no tiene sentido darle el valor 3. Digamos, ¿por qué le haría valer 3? Lo lógico es hacerla valer algo que la haga continua, si es que se puede. Y en este caso se puede porque tiene límite, y el límite vale 1. Entonces, lo lógico es hacerle valer un 1, ¿no? Entonces, le ponemos un 1 y es continua. ¿Le puedes poner un 3? Sí, le puedes poner lo que quieras, pero no va a ser continuo. La idea es, bueno, no insisto con esto porque parezco un salame. Bueno, hallar los puntos donde cada función es continua, justificar las respuestas. Si hay puntos de discontinuidad evitable, redefinir la función para hacerla continua. Bueno, mira, este es un ejercicio que se los voy a dejar a ustedes, porque es más o menos parecido al que hicimos recién. Solamente empecémoslo, pero muy sucintamente. De nuevo, hay una forma rara de decirme cuándo usar cada fórmula. Bueno, no pasa nada. No son cosas que no sabemos manejar. Porque x menos 1 menor a 1 es lo mismo que decir que x menos 1 está, todos sabemos, entre menos 1 y 1. Sabemos cómo manejarnos con este tipo de fórmula ya. Valor absoluto de algo menor a 1 es que el algo tiene que estar encerrado entre menos 1 y 1. Despejando, ¿cómo despejamos? Sumamos 1, sumamos 1, sumamos 1, me queda 0, x, 2. O sea, esto es lo mismo que decir si x está en el intervalo que va de 0 a 2. Ahora, fíjate que de esta parte me va a quedar lo contrario. Cuando yo haga, ahora tengo un valor absoluto mayor a 1. Entonces, tengo que abrir un condicional con un o una cosa o la otra. No, un condicional no, perdón. Tengo que escribir una proposición que contenga un o. O sea,
si x menos 1 en valor absoluto es mayor a 1, significa que o bien x menos 1 es más grande que 1, o bien x menos 1 es menor a menos 1. Sigo con esto, hagan las cuentas y les va a quedar que o bien x está entre menos infinito y 0, unión desde 2 a más infinito. ¿Qué es lo contrario de lo que está? No, no es lo contrario. Casi lo contrario de lo que está acá. ¿Está bien? Entonces, así como está, con valor absoluto, y uno medio como que no lo ve, no se ve bien. Che, ¿qué valor de x cumple con esto? Bueno, acá lo ves clarísimo. Si x está en este intervalo, usás esta cúbica. Si x está en este conjunto, usás 6 por el seno de toda esa cosa. Bueno, dibujo acá, porque a mí me ayuda mucho ver, tener frente a los ojos lo que está pasando, desde 0 hasta 2, una cosa. Fíjate que a diferencia del ejercicio anterior, en 0 y 2 no hay nada. O sea, el 0 y el 2 no está incluido en el dominio de H. ¿Está bien? O sea, estos dos números, esto significa no está incluido. O sea, esto no está acá. O sea, el 0 y el 2 no son parte del dominio. ¿Está bien? Así que ahí no hay nada. Acuérdense que en el ejercicio anterior en un punto le hice corchetes, ¿no? Porque ahí el dominio era todos los números reales. Acá no. Acá, si yo te pregunto, ¿cuánto vale h de 0? Nada. ¿Y cuánto vale h de 2? Nada. Ok. Todo bien. Bueno, entonces, digo, a ver, si estamos trabajando acá, la función vale x cubo menos x. Todo bien. Y si estás trabajando en el otro lugar, acá o acá, la función que vale 6 seno de pi sobre 4 por x, y acá vale 6 seno pi sobre 4 por x. Bueno, la verdad que este problema es mucho más sencillo que el otro que hicimos. ¿Por qué? Porque acá no tenés indeterminación nunca. En ningún lugar tenés 0 sobre 0. O sea, acá todos los límites salen por reemplazo directo. Así que este es un ejercicio de 3 minutos. Solamente es escribir e ir haciendo las cosas y pensar en la definición que dimos de continuidad esencial, discontinuidad esencial, evitable, etc. Solamente ver el límite por izquierda y por derecha, pero todas las fórmulas son fáciles, no hay cocientes que generan 0 sobre 0 y tengo que estar haciendo algo para poder salvar la indeterminación. No, esto sale pero como chiflete. Así que terminar. Profe, le hago una pregunta. Sí, ¿Y X a qué tiende acá? eh, sí, tenés razón. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. La idea es ver qué pasa justamente donde cambian las fórmulas de forma. ¿Está bien? O sea, acá los puntos donde vos tenés que acercarte y ver qué pasa es en x1 igual a 0 y en x2 igual a 2. Acá parece que el 2 y este nada que ver, ¿no? O sea, tenés que tender a 0, o sea, básicamente lo que vos te tenés que preguntar es esto. ¿Existe el límite cuando te acercás a 0 con h de x? Por un lado. Y por el otro lado, ¿existe el límite cuando te acercás a 2 con h de x? O sea, esas son las preguntas, porque la continuidad las vamos a ver acá o acá. ¿Está bien? En 0 y en 2. ¿Por qué en 0 y en 2? Porque en 0 y en 2 es donde la fórmula cambia, donde la función cambia la fórmula que define a sus imágenes. A la izquierda del 0 está esto, a la derecha del 0 está esto. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. ¿Está bien? Igual tu pregunta es recontra pertinente,
Porque vos podrías decir, ¿y por qué no puedo analizar la continuidad, por ejemplo, acá en el 1? Bueno, lo que pasa es que ahora ya mismo vamos a ver, en este ratito que nos queda, que esto a simple vista ya te das cuenta que es continuo. O sea, un polinomio es continuo en todos lados. Así que no, ni siquiera tengo que preguntarme si x cubo menos x es continuo en el 1, porque en los alrededores del 1 siempre tenés la misma fórmula que es esta. El problema es en el 0, porque de un lado y del otro te cambiaron las fórmulas. ¿Se entiende lo que digo? Así que ahora justamente vamos a eso. Así que vamos a eso. A ver. Primero que nada, extender un poco la idea de continuidad para poder abarcar más de un saque las cosas, ¿no? Hasta ahora tenemos continuidad en un punto. Ya sabemos lo que significa ser continua en un punto. Ahora, queremos trabajar, porque es mucho más cómodo, en intervalos. Y en intervalos abiertos o cerrados. Bueno, mirad qué fácil que es. Si una función está definida en un intervalo abierto AB, y en cada punto del intervalo abierto AB es continua, entonces uno dice que la función es continua en el intervalo abierto. Vos vas a decir, y sí, obvio. Bueno, qué sé yo, sí, es obvio, pero bueno, hay que decirlo, digamos, hay que definirlo. Definición en un abierto es, de continuidad en un abierto, es que sea continua en cada punto del abierto. Observen que cuando hablo del abierto, significa que A y B no están contemplados. O sea, vos te podés acercar a A por la derecha y a B por la izquierda, todo lo que quieras, pero no los puedes tocar. ¿Eh? Ahora, ¿y cómo hablamos de la continuidad en un cerrado? Bien, sería una cosa así. A ver, vamos a dibujar un poco la situación, ¿no? Vamos a dibujar el eje X, a dibujar el eje Y. Acá vamos a poner un intervalo cerrado, ¿no?, que empieza en A y termina en B. Y voy a dibujar ahora algo que parezca continuo, ¿no?, o sea, que tenga la pinta de continua. O sea, punto gordo a punto gordo. O sea, empieza en A, acá, dibuja lo que vos quieras sin levantar el lápiz, termina en B, ahí. Bueno, entonces, para que sea continua en el cerrado, tiene que cumplir con dos cosas. Primero, ser continua en el abierto asociado, o sea, en todo punto del interior tener continuidad. Y después, ¿qué hacemos justo en A y justo en B? Bueno, ahí no podemos hablar de continuidad porque justo tenemos de un lado y del otro no hay nada. Entonces directamente decimos, damos la definición de continuidad, lo que sería a derecha y izquierda. Entonces, la función f es continua en el intervalo cerrado AB si, primero, es continua en el intervalo abierto AB y además cumple con esto. Fíjate, cuando te acercás al punto A por la derecha, la función tiende justamente a f de A, porque este es f de A, y este que está acá es f de B, ¿no? Entonces, cuando vos te acercás a A por la derecha, la función tiene límite y el límite es f de A. Bueno, esto significa que es continua en A por la derecha. Eso lo podríamos decir, pero no lo decimos para no poner cada vez más palabras. Y lo que tiene que cumplirse del otro lado es que cuando te acercás con la función al punto B, al final del intervalo, por la izquierda, la función se acerca a lo que vale la función en ese punto. Entonces, si es continua en el abierto y tenés estos límites laterales así como están, decimos que es continua en el cerrado, ¿no? Y estas son cosas que uno, como siempre les digo, se va acostumbrando a decirlo y a entenderlo. Se acostumbra a esto uno.
¿Está bien? Ah, bueno, continuidad en un abierto, continuidad en un cerrado. Bien. Eh, Vamos a ver rápidamente propiedades que son muy obvias. Ninguna de estas las vamos a demostrar porque todas necesitan la idea de límite, pero todas surgen de las propiedades de los límites. A ver, cosas muy naturales. Si tenés dos funciones continuas, entonces la suma de dos funciones continuas es continua. El producto de una función continua por un número te da una función continua. Esto lo estamos resumiendo con la propiedad C1 de continuidad, ¿no? La combinación lineal de funciones continuas es continua. ¿Qué es la combinación lineal? La combinación lineal es suma y producto por números. A la función f la multiplico por un número. Acá tenemos que entender que alfa y beta son números reales. ¿Está bien? Segunda propiedad. ¿Qué pasará con el producto de funciones continuas? Va a ser continuo. Si vos multiplicas funciones continuas, es continuo. O sea, la continuidad se comporta muy bien con las operaciones básicas. Suma de continuas es continua, producto de continuas es continua, cociente de continuas es continua, siempre y cuando el de abajo no te dé cero, eso desde ya. Pero si vos dividís dos funciones continuas, y bueno, ese cociente va a resultar una nueva función que sigue siendo continua. O sea, su gráfica la podés seguir dibujando sin levantar el lápiz. Una que es muy interesante es algo que por ahí todavía no apareció en nuestro curso, que es la composición. Cuando vos o sea, hay operaciones que te permiten obtener funciones nuevas a partir de funciones dadas. A vos te tiran dos funciones, f y g, ¿no? Vamos a ponerlo acá, para que se entienda lo que estoy diciendo. Vamos a ponerlo con un ejemplo concreto. F de x es, qué sé yo, x al cubo más x, y g de x es el seno de 2x. Te doy dos funciones. A ver, yo a partir de estas dos funciones quiero construir nuevas funciones. Bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo agarrar a cada una de estas dos funciones y multiplicarlas por un número, por ejemplo. O sea, 3f de x, que es 3 por x cubo más x. ¿Se ve? O sea, multipliqué por 3 a la función. Otra es hacer la suma. Bueno, ahí tenés una nueva función que va a ser el seno de 2x más x cubo más x. Ahí tenés una nueva función. Si querés la llamás h, no sé. Otra es multiplicar. Ahí tenés, por ejemplo, que te queda x cubo más x por... Son completamente distintas, ¿no? Una de otra. Bueno, después el cociente, no sé si hacerlas todas, porque la verdad... Bueno, hagamos el cociente. El cociente te da x cubo más x sobre el seno de 2x. Acá, obviamente, cada vez que el seno de 2x se hace 0, esto no tiene sentido, ¿no? Entonces, eso habrá que mirarlo en su dominio. Pero vos lo escribís y ya sabés que el dominio natural son todos los puntos donde el denominador no se anule. Ahora, además de estas, producto, cociente, suma o resta, ¿no? Cuando digo suma es lo mismo, suma y resta es lo mismo, ¿no? Porque solamente... también hay otra manera de construir funciones nuevas a partir de dos funciones dadas, que es con la composición, es mezclar una dentro de la otra. Entonces, composición. Por ejemplo, ¿qué es hacer f de g de x? Que esa sería una posibilidad, ¿no? La otra posibilidad es al revés, es hacer g de f de x. Simplemente es evaluar una función adentro de la otra. Entonces, por ejemplo, la primera función, ¿cómo sería formalmente? A ver, f es x cubo más x, o sea, x cubo más x, y g de x es el seno de 2x. Entonces, fíjate cómo lo pensamos. Mira, f evaluado en g de x. ¿Quién es g de x? Empecemos por lo que está acá adentro. G de x es el seno de 2x. ¿Y quién es f? F es x al cubo más x. Significa que lo que está acá adentro hay que elevarlo al cubo y hay que sumarle lo que está acá adentro. O sea que sería el seno
de 2x elevado al cubo más el seno de 2x. Esto es el resultado de haber hecho la composición f de g. Esto también en matemática lo llamamos f cerito g. Así, este es el símbolo. Fog, también se lee así, f cerito g. O la composición de f con g o f compuesta con g. Hay muchos nombres, pero yo prefiero decir f cerito g, de x por supuesto, ¿no? Que es f de x. F de g, perdón. F cerito g es f de g. Al revés. Che, y si hubiese querido mezclarlas de la otra manera, evaluar a g en lo que te da f, bueno, ahí sería g de, a ver, f quién era. F era o es x cubo más x. ¿Y qué era g? G es el seno del doble de x. El seno del doble de todo esto. O sea, va a ser el seno de el doble de x cubo más x. Como verán, la composición no es conmutativa, porque f de g y g de f nos dan cosas totalmente diferentes. Bueno, más allá de esto, como nosotros no tenemos una práctica de composición, en nuestra materia no tenemos una guía de composición que en otros cursos de análisis, en otras por ahí facultades se ve hay un tema de composición de funciones. Así que simplemente tomémoslo como algo bien natural y es mezclarlas así. ¿Está bien? Bueno, la cuestión es que la propiedad esta te dice que si vos tenés dos funciones continuas y las mezclás, las componés, quiero decir, el resultado sigue siendo continuo. Y hay una última, que ahora vamos a darle bola hasta ahí nomás, después la vamos a retomar la clase que viene, que te dice, se llama la regla del corrimiento del límite. Que esta es un poco más abstracta, es muy importante, sobre todo a nivel teórico, cuando uno trabaja, pero bueno, a nivel práctico, digamos, por ahí uno la usa y ni se da cuenta. Pero nada, simplemente la leemos, pero después la retomamos con algún ejercicio como para mostrar un ejemplo de cómo funciona. No, hay que sacarle un poco de dramatismo a esta última. La regla del corrimiento del límite te dice que si vos tenés una función g que tiene límite y vos tenés una función que es continua en L, en el valor del límite, entonces el límite de f de g es f del límite de g. O sea, por eso el nombre de la regla del corrimiento del límite. Es como que hay una especie de permutación. Vos podés cambiar el límite de f por f del límite. ¿Ves? Es que hay como una conmutación. Formalmente, digamos, lo mirás y ya les digo, es medio abstracto, porque no entendés bien qué miércoles significa, pero los invito después por ahí a mirarlo un poquito, un par de minutos, ver que se parece mucho a esto de la composición y después vamos a hacer un ejercicio concreto para que se vea cómo funciona esto. ¿Está bien? Pero me interesa primero estas cuatro, o sea que son bien fáciles y bien intuitivas. Tenemos reglas para construir funciones continuas a partir de funciones continuas. ¿Cómo? Sumándolas, multiplicándolas, dividiéndolas y componiéndolas. O sea, si vos tenés funciones continuas, podés empezar a generar un montón de funciones continuas nuevas, haciendo este tipo de operaciones. ¿Está bien? Listo, hasta acá llegamos. Si me preguntan qué de la guía pueden hacer, yo les voy a decir ya mismo, si me dan un segundo. Continuidad. Bueno, ejercicios. Bueno, el primero lo hicimos, ¿ves? El 1A lo hicimos. Bueno, podés hacer todos los del primero. Puedes hacer el segundo, puedes hacer el tercero, puedes hacer el cuarto
Bueno, casi todos, ¿no? No, casi no. El 5, bueno, hasta ahí, dale. Hasta el 5. Igual no son muchos más, ¿no? Ah, sí, bueno, son hasta el 10. Bueno, hasta el 5 más o menos creo que se pueden. Igual yo les digo esto, yo no sé cuánto van, pero si pueden hacer un par, aunque sean los primeros, el 1, el 2, el 3, ¿viste? Ya con eso uno va, por lo menos, va trabajando y afianzando el tema, ¿no? Aunque sea uno, ¿viste? Te haces uno o dos, decís, ah, bueno, ya más o menos sé por a dónde va la cosa. Bueno, no sé si tienen alguna cuestión que quieran consultar. Si la respuesta es que no, solo me resta entonces desearles un lindo fin de semana. Este, bueno, y cualquier duda siempre, acuérdense que hoy está la clase de Romina, ¿no? Dentro de un rato. Aprovechen ahí también para hacer muchas consultas. Bueno, aprovechen esta clase de práctica que es muy valiosa. ¿Eh? Es mucho más importante que siempre hacer que escuchar. Bueno, nada, les agradezco la compañía en la reunión y pronto subiré toda la información esta que fuimos generando. Dale, profe, nos vemos. Nos vemos, Bueno, profe, gente. muchas gracias. A Nos ustedes. vemos. Perfecto, gracias.